Lunes 30 de junio de 2025, amigos, muy buenos días. Momento de retomar las noticias de la comunidad. Como siempre, es un gusto para nosotros acompañarlos. Valerie, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Carlos, amigos televidentes, ¿cómo están? Arrancamos con la información desde exteriores para contarles que un incendio devastó 4 aulas de clase de un plantel educativo en el sector de la Floresta 2 en el sur de Guayaquil. Vamos a hacer contacto a esta hora con Ricardo Alcíbar, quien nos tiene todos los detalles sobre lo sucedido. Adelante, Ricardo. Buenos días. ¿Qué tal? Así es, buenos días. Docentes, también directivos de este plantel educativo han llegado y están en la parte interna de esta Escuela de Educación Básica José Elías Altamirano, esta escuela fiscal que el día de ayer sufrió un grave incendio reportado en horas de la mañana del domingo. Ahí vemos la toma aérea del dron de 24 horas. Vámonos para la parte posterior, justamente el techo que se encuentra completamente colapsado. Estos son 2 salones de clase, los cuales presenta daños en al menos el 80% de la infraestructura y el que está al lado en un 20%. Esto nos ha indicado la directora, quien llegó hasta este punto, junto también a docentes para revisar los daños. Acá estuvo personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y también de la Subsecretaría de Educación, levantando información luego de este incendio que ha dejado, por supuesto, a los alumnos sin poder asistir a clases presenciales. Nuestro compañero Ricardo Cruzati estuvo en el punto recabando toda la información en los primeros instantes de esta emergencia. Veamos a continuación el siguiente reportaje. Este es el momento captado por uno de los moradores del sector Floresta 2, quienes fueron testigos del incendio que se produjo la mañana del domingo en la unidad educativa fiscal José Elías Altamirano en el sur de la ciudad. El siniestro se originó alrededor de las 7 de la mañana y fue causado por un cortocircuito según los primeros reportes. El lamentable hecho afectó parte de la estructura del establecimiento educativo, donde 3 aulas resultaron afectadas, al igual que materiales como libros, bancas, escritorios y otros implementos educativos. Al sitio acudió personal del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron por alrededor de 3 horas para controlar el incendio. También se hizo presente la subsecretaria de Educación del Distrito de Guayaquil, Daniela Febres Cordero, quien recorrió la zona afectada y señaló que las clases serán virtuales el 30 de junio, mientras se toman medidas para garantizar el retorno seguro de los estudiantes. Aquí estudian en estas aulas 180 niños, 4 paralelos en la mañana, 4 paralelos en la tarde. La institución educativa va a estar en no presencialidad. El día martes regresan pues los alumnos de las otras áreas donde no hubo ningún tipo de afectación. La subsecretaria también indicó que se está gestionando el traslado de aulas móviles para que los estudiantes que recibían clases en las secciones afectadas puedan continuar con su formación sin mayores interrupciones. Asimismo, informó que se ha destinado un presupuesto de emergencia para atender los daños ocasionados. Asimismo, la Dirección Distrital tenía ya asignado un presupuesto para adquisición de mobiliario, así que vamos a destinar esos mobiliarios que teníamos planificado para otra institución, pero debido a la urgencia, para ser destinados a esa institución y pues se inyectará más presupuesto para no dejar vacío la otra necesidad. Por otro lado, según un reporte del Cuerpo de Bomberos, no se reportaron personas afectadas en los alrededores de esta institución educativa. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Y mientras continúa la evaluación de daños y también este fondo que se va a destinar para este plantel educativo, las clases quedan suspendidas. Hoy no va a haber clases en ninguno de los horarios, se va a mantener todo bajo la virtualidad a través de clases virtuales. Esto porque las aulas, por supuesto, como lo podemos ver en las imágenes del dron de 24 horas, no están habilitadas, sufrieron realmente las afectaciones por las altas temperaturas, pero también acá se temía que el fuego se esparza, por supuesto, a la unidad de policía comunitaria que se encuentra aledaña a esta escuela fiscal, también a casas que se encuentran en el sector. Afortunadamente, la pronta intervención de los bomberos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil impidió que este fuego se esparza acá en el sector de la Floresta 2. Ya sabemos que hay un fondo especial que se va a destinar únicamente para la reparación de estos espacios, pero hasta el momento no hemos visto el ingreso todavía de autoridades de Estado para poder iniciar las reparaciones. Esperemos que se haga lo más pronto posible para que los chicos puedan regresar a sus clases presenciales. Hasta acá la información, regresamos a estudio con más. Muy buenos días.
Buenos días, Ricardo. Y ahora es momento de revisar el tránsito. ¿Qué pasa en las principales vías de Guayaquil? Vamos a verificarlo a continuación en el mapa que nos muestra cómo luce. Esto es el viaducto de La Prosperina. Vamos a ver a continuación con la avenida Juan Tancamarengo, que es donde se empata, a ver cómo se encuentra el tránsito a esta hora de la mañana. Donde vemos congestionamiento es en este sentido hacia la vía Adaule, que es donde se ve mayor concentración vehicular a esta hora de la mañana. Estamos en plena hora pico, también por eso se ve esta complicación al momento de circular. También vemos cómo se empata esta vía Daule con la avenida Carlos Julio Arosemena, el cuello de botella que siempre se forma también a esta hora de la mañana. Téngalo en cuenta, sobre todo si usted sale de la vía La Costa, de la zona de Ceibos y busca tomar la Carlos Julio Arosemena. De ahí comienza a aflojar un poco la movilidad, pero se vuelve a empatar con algunos trancones en ciertas vías, así que téngalo en cuenta. Seguimos revisando ya en el centro, algunas calles congestionadas, sí, la avenida Machala, por ejemplo, si su ruta es hacia el sur de la ciudad, es una de ellas, y la Pedro Manuel Gilbert, que siempre la revisamos también, algo de congestionamiento como es habitual, tome sus precauciones. Vamos con trayectos también a esta hora de la mañana para que usted calcule el tiempo que le tomará en llegar de un punto al otro. Si usted está en el norte, a la altura del Centro de Salud de Sauces 3, y quiere dirigirse al centro, al Malecón 2000, le tomará 33 minutos en llegar y el tráfico se encuentra pesado, así que salga con bastante tiempo de anticipación. Y si usted en cambio está en el sur, en la Pradera 1, y quiere dirigirse a la Corte de Justicia en el centro de la ciudad, le tomará en cambio 19 minutos en llegar y el tráfico aquí se encuentra moderado, así que igual aprovéchelo, pero también tome sus precauciones. Revisemos ahora el pronóstico del tiempo mientras observamos esta panorámica del sur de la ciudad, la zona de la Floresta, es lo que tenemos en imágenes gracias a nuestro dron 24 horas. Tenemos un cielo parcialmente nublado con una temperatura que bordea los 24 grados centígrados. Pero ¿qué pasará durante el resto de la jornada? Vamos a verificarlo a continuación por horarios. Vamos con la primera franja que nos muestra que nos mantendremos en la misma tónica. Parcialmente nublado el cielo entre las 10 y 12 del día, 28 grados centígrados en temperatura. Igual hará algo de calor, mucha atención. De 1 de la tarde a 5 de la tarde, la misma situación, parcialmente nublado el cielo con 30 grados centígrados de temperatura. Y para finalizar esta jornada, de 6 a 10 de la noche tendremos en cambio un cielo nublado y la temperatura disminuye y llega a los 26 grados centígrados. Y para esta semana en Guayaquil se prevé que las noches continúen siendo ligeramente frías, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 20 grados centígrados. Esta condición climática, según las autoridades, es influencia de la corriente fría de Humboldt. Durante esta semana, Guayaquil nuevamente tendrá noches ligeramente frías, acompañadas de ráfagas de viento, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 20 hasta 22 grados centígrados. Esta condición climática se debe a la influencia de la corriente fría de Humboldt, combinada con la temperatura del agua del mar, que se presenta con corrientes más cálidas comparadas a meses anteriores, lo que provoca que las noches en Guayaquil se tornen más frescas. Sí se espera que esta semana tengamos aún días fríos, porque igual ya no vamos a tener una capa nubosa donde no va a lograr entrar los rayos del sol, entonces vamos a sentir un poco más frío. Según información del INAMI, el mes de junio del 2025 se ha convertido en el mes más frío en comparación con el mismo periodo entre los años 2022 hasta 2024, dando como resultado que ciudades como Guayaquil tengan sus noches más frescas y con temperaturas un poco más bajas. En enero, febrero, marzo, nosotros aún estamos en esta época lluviosa donde el mar aún está caliente. Y por eso es que nosotros tenemos más temperaturas más altas, las mínimas estaban llegando hasta 26 grados, habían llegado las mínimas. Para esta semana se prevé que las temperaturas máximas en Guayaquil podrían situarse entre los 29 hasta los 31 grados, mientras que las mínimas estarán entre los 20 hasta 23 grados. Este comportamiento atmosférico refleja una transición importante en el clima de Guayaquil, donde las temperaturas variables y las noches más frescas empiezan a marcar una nueva dinámica, donde se prevé que se extiendan hasta finales del mes de julio. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Vamos con otros temas. Les contamos, el ministro del Interior, John Reinberg, desmintió una publicación periodística del Canal 1 de Colombia respecto de una supuesta participación de ese país en la detención de Adolfo Macías Villamar. El funcionario aclaró que la captura de alias Fito fue una operación exclusiva de Ecuador, sin entrega pactada ni mediación extranjera. Además, Reinberg destacó que la acción fue fruto de un trabajo de inteligencia y valentía de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
El exmandatario de Colombia, Andrés Pastrana, le pide cuentas al presidente de ese país, Gustavo Petro, por el viaje que realizó a Manta tras asistir a la investidura de Daniel Noboa el 24 de mayo pasado. A través de sus redes sociales, el exmandatario colombiano insistió en que Petro tiene la obligación de informarle a los colombianos los motivos de su viaje a Manta, sus reuniones, su sitio de alojamiento y sus anfitriones. El presidente colombiano no se pronunció, pero sí lo hizo su hija Andrea Petro, quien lo increpó por, según ella, haber dejado a Colombia en la peor recesión económica en décadas y que no puede exigir cuentas, le dijo a Pastrana, quien insistió en que Petro debe explicar el porqué de su estadía no oficial en Manta cuando vino a Ecuador en mayo pasado. Para sacar al país de la crisis. 8 de la mañana con 14 minutos y el ministro del Interior, John Reinberg, aseguró que antes de diciembre de este año, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de los choneros y capturado en Montecristi, sería extraditado a Estados Unidos. El funcionario aseguró que ese país tiene interés por alias Fito y Ecuador busca su extradición lo antes posible. Recordemos que Adolfo Macías Villamar enfrenta 7 cargos en ese país, vinculados con narcotráfico y también con tráfico de armas. Un informe de la Policía Nacional confirma que entre el viernes 27 y el sábado 28 de junio, 5 privados de libertad fallecieron dentro de los pabellones de la Penitenciaría del Litoral. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento del Servicio de Prisiones sobre esta novedad. Las causas de las muertes aún no han sido aclaradas. Sin embargo, se conoce que los cuerpos de los 5 reos no tenían signos de violencia. De acuerdo a informes de la Policía Nacional, la alerta de muerte ocurrió entre el viernes 26 y el sábado 27 de junio. El hallazgo ocurrió entre los pabellones 1, 4, 8 y 12, donde en años anteriores ya han ocurrido masacres que dejaron decenas de PPL asesinados. Ciudadanos que residen en las cercanías de este complejo carcelario ubicado en el kilómetro 17 de la vía Daule confirmaron haber observado en varias ocasiones el ingreso del carro de medicina legal hasta este penal. Los cuerpos de los reos fallecidos fueron trasladados hasta la morgue de Guayaquil, donde se investigan las causas de las muertes. En marzo de este año, en este mismo complejo carcelario trascendió información sobre un brote de más de 500 casos de tuberculosis. Sin embargo, no se ha confirmado que las muertes recientes tengan relación con esta alerta epidemiológica. La penitenciaría del Litoral forma parte del mismo complejo carcelario donde se encuentra recluido alias Fito, líder de la organización delictiva Los Choneros, que fue capturado el pasado 25 de junio durante una operación del bloque de seguridad. Eder Cheme, Teleamazonas. Y días después de la recaptura de alias Fito, el Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, informó sobre la reubicación de 26 presos de 3 centros carcelarios del país. Así fueron reubicados desde la Penitenciaría del Litoral, de donde se fugó alias Fede, de la cárcel regional Guayaquil, donde alias Fito se escapó en enero de 2024, y del Centro de Privación de Libertad Guayas número 5. Todas estas prisiones forman parte del complejo penitenciario de Guayaquil. Los presos fueron llevados a centros carcelarios de otras provincias. Vamos a un corte comercial, amigos, pero al volver, la violencia no cesa en Guayaquil. En uno de los casos, delincuentes en una camioneta realizaron un verdadero paseo delictivo por varios sectores del norte de la ciudad. Pero no es lo único que ocurrió, le contamos más luego de la pausa. Y también hacemos contacto con Eder Cheme, quien nos muestra cómo se desarrolla la jornada laboral de los taxistas en el barrio Centenario, específicamente los taxirrutas, tras las extorsiones que han sido víctimas. En el Parque Centenario, vamos, Eder, con tu avance, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, 8 de la mañana con 17 minutos. Estamos en 6 de marzo y Víctor Manuel Rendón frente al Parque Centenario. En efecto, hasta el momento con total normalidad la jornada de quienes se dedican a trabajar en esta modalidad de taxirruta. Sin embargo, hemos podido conocer que hay mucho temor, que incluso se ha reducido la jornada de trabajo. Antes se quedaban hasta las 10, ahora se quedan máximo hasta las 9. Esto luego de los 2 asesinatos registrados también en las últimas semanas. Más adelante los detalles.
8 de la mañana con 20 minutos. Estamos de vuelta con más información, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos, conductores de cooperativas de taxi ruta que hacen base en los alrededores del Parque Centenario, en el centro de Guayaquil, trabajan en zozobra tras el asesinato de 2 de sus compañeros por temas extorsivos. Y vamos con el detalle y la actualización de la mano de Eder Cheme, quien se encuentra en este lugar del centro de Guayaquil. Adelante, compañero, te escuchamos. ¿Qué tal? Valery, Carlos, amigos televidentes, muy buenos días. 8 de la mañana con 20 minutos. 2 compañeros del gremio asesinados únicamente frente al Parque Centenario, pero 1 en el Cantón Durán, es decir, serían 3 conductores de taxirruta asesinados en las últimas 2 semanas. Aquí lo que sucede es que hay mucho temor. Los conductores de este tipo de vehículos que dan este transporte desde el centro de Guayaquil hacia el Cantón Durán y también y viceversa, tienen realmente miedo de hablar, miedo de pronunciarse. Nos han pedido que de verdad tratemos de mantener un poco la discreción en vista de que ellos se ganan la vida de esta manera. Y es que la situación no es para menos. Y en las últimas 2 semanas, solamente en este punto, 2 de los compañeros del gremio de ellos fueron asesinados en este punto en el que estamos ubicados, esos 100 horas de la noche, cuando llegaron sujetos a bordo de motocicletas y asesinaron de la manera más violenta frente a otras personas cuando todavía estaban trabajando. ¿Qué es lo que se sabe? Que dentro de los cambios que estas mismas cooperativas han tenido que implementar, o dicho sea de paso por los mismos conductores, está por ejemplo la reducción de la hora o del horario de trabajo en el que usualmente desenvuelven esta actividad. Es decir, anteriormente ellos se quedaban hasta las 10 de la noche y muchas personas podían movilizarse hacia el Cantón Durán, entiéndase distintos puntos, dependiendo de la cooperativa los movilizaba a sectores como Abel Gilbert 1 y 2, El Recreo, Primavera, entre otros. Ahora se conoce que solamente se quedan hasta las 9 de la noche, es decir, han reducido 1 hora el trabajo que diariamente ejecutan aquí en vista de que sienten que no hay las garantías para ellos poder trabajar con toda la seguridad del caso. Y recalco, no es para menos, pues aquí en pleno centro de Guayaquil han sido asesinados 2 de estos conductores. Algo que también está sucediendo es que las paradas o los puntos donde ellos hacen base, como por ejemplo aquí en la calle Víctor Manuel Rendón y 6 de marzo, donde estamos ubicados, ya no se ve tantos taxis. Si bien es cierto, esto fluctúa dependiendo de la demanda de usuarios que quieran movilizarse hacia el Cantón Durán. Usualmente era muy común ver una gran cantidad de vehículos esperar, al igual que la ciudadanía que se moviliza hasta este punto del Cantón Durán. Sin embargo, eso también ha mermado y entendemos es por los últimos acontecimientos de violencia que se han registrado en este punto. Y es que, coincidencia o no, compañeros, durante 2 lunes consecutivos, 2 conductores han sido asesinados aquí. El primero fue el pasado 16 de junio y posteriormente el 24, me parece que fue, también cayó lunes, entre 24 y 23, también fue asesinado el otro conductor. Entonces hoy también está la incertidumbre de qué va a pasar hoy, porque diera la sensación de que son ataques directamente planificados, no se sabe si por fechas, si tienen una línea específica, ¿no?, de generar zozobra. En todo caso, el temor aquí es mayúsculo. Realmente ellos salen a trabajar por la necesidad, porque están obligados a llevar el pan hacia sus hogares. Sin embargo, eso no les resta el riesgo y el temor que sienten por lo que ha venido sucediendo. Y es que hacer base en el punto en el que han asesinado a otros de sus compañeros no es nada sencillo, nos han asegurado detrás de cámaras. En todo caso, recordemos que en estos asesinatos que se han dado en las últimas semanas, sobre todo en el primero hay 3 detenidos, ya en el segundo no se ha conocido mayores detalles y las investigaciones están en curso para poder identificar a quienes están detrás de estos ataques. Se conoce, y esto como dato adicional, que estos extorsionadores les están exigiendo el pago de $10.000 a cada cooperativa. Por lo pronto sabemos que 2 de estas cooperativas son las que trabajan aquí. Hablamos de la cooperativa Exxon, que es formal y ustedes la ven allí, como también pues otra cooperativa denominada Aries. Vamos a observar el reportaje que se preparó al respecto en torno pues a esta situación que se está viviendo, que viven quienes se dedican a hacer taxirruta aquí en la ciudad de Guayaquil, en el centro particularmente.
Las cooperativas que hacen taxirruta de Guayaquil a Durán están bajo el acecho de grupos criminales que las mantienen como blanco de extorsiones. Durante los últimos 15 días, por 2 lunes consecutivos, se han cometido crímenes en las calles donde hacen base estas cooperativas. El más reciente ocurrió el pasado 23 de junio en las calles 6 de Marzo y Víctor Manuel Rendón, luego de que un sujeto a bordo de una moto le disparó en varias ocasiones a un taxista de 38 años que esperaba fuera de su vehículo. Una semana antes, el lunes 16 de junio, frente al mismo Parque Centenario en Lorenzo de Garaycoa y Víctor Manuel Rendón, un conductor de la cooperativa Exxon también fue asesinado. En tanto que esa misma tarde, otro taxista fue victimado en el centro de Durán, frente a un centro médico. Este noticiero conoció que las bandas criminales que están detrás de estos hechos violentos les están pidiendo $10,000 a cada cooperativa para dejarlas trabajar. Caso contrario, las muertes van a continuar, amenazaron. Algunos taxistas incluso prefieren no hacer base en las mismas calles, por temor a ser las siguientes víctimas. Es penoso, pero mejor es no hablar. Ya se debería de acabar esto, ¿no? Mire, yo trabajé hace años, 9 de octubre y García Vilés, en la Media Naranja. 9 de octubre era una belleza, cualquier cantidad de personas, turistas, todas esas cosas. Ahorita creo que de las 8 de la noche, 8:30, esto parece cementerio. Inseguridad, pues. Hoy que inicia una nueva semana, la zozobra crece entre quienes brindan el servicio de taxirruta en el centro de Guayaquil, pues la única certeza que tienen es la de salir de sus casas, pero no la de volver con vida. Ya no resistimos, ¿qué hacer? No hay que confiar en nadie, ya no se puede, uno camina y con el alma en la mano. Todos estos hechos criminales han ocurrido frente al histórico Parque Centenario, sitio turístico de Guayaquil que a la fecha también es considerado como zona caliente. Eder Cheme, Teleamazonas. 8:26. Ahí estaba el reportaje que plasma un poco la sensación de inseguridad y el temor que viven quienes se dedican a dar este servicio de taxirruta aquí en el centro de la ciudad de Guayaquil. Estaremos muy pendientes a qué suceda hoy, ¿no? Porque decíamos, por 2 lunes consecutivos ha habido hechos violentos. Esto ya lo sabe la Policía Nacional, están las cámaras, así que aquí no debería pasar absolutamente nada el día de hoy ni en los siguientes días, pues ya hay antecedentes de sobra para haber tomado las acciones necesarias y hacer la inteligencia del caso y prevenir que más hechos violentos ocurran en el centro. Es la información cuando son las 8:27. Buenos días. Bien, gracias, Ceder, por la información. Hay datos suficientes que la cooperativa de taxis o las cooperativas de taxi pueden facilitar a la Policía Nacional para que estos ataques no se vuelvan a ocurrir. No es que ha sucedido una cosa menor, han asesinado a al menos 2 taxistas por temas de extorsiones. Sin embargo, la cooperativa sigue trabajando porque hay que alimentar a la familia, pero deben hacerlo con garantías mínimas de seguridad que hoy lamentablemente no las tienen. Por eso ya mismos han tomado diferentes medidas, como por ejemplo no hacer base donde siempre lo han hecho, históricamente han estado ahí, sino que tienen que ir de lado en lado, de lugar en lugar, sorteando y evitando y rogando también no ser los siguientes en este delito. Y antes ya habían tomado otras precauciones, ya no iban a sectores muy alejados de Durán. Correcto. Para poder cuidarse entre ellos, pero a los 2 los mataron ahí, en las inmediaciones del Parque Centenario, en el centro de Guayaquil, al pie de una cámara de Seguro EP, cerca de un destacamento militar, muy cerca también de la Corte Provincial del Guayas, una zona que en algún momento se entendía medianamente segura, pero ya ni eso. Y es una pena. 8:29 a.m. Y les contamos ahora que varios hechos delictivos quedaron registrados en cámaras de videovigilancia durante este fin de semana. En uno de los casos, delincuentes en una camioneta realizaron un verdadero paseo delictivo por varios sectores del norte de la ciudad. Uno de los casos quedó registrado en cámaras de videovigilancia en el sector de Sauce 7, en el norte de Guayaquil. En la grabación se observa cómo un sujeto armado intentó robarle a un grupo de personas. Lo que más llama la atención es que justo en el momento en el que se acerca con un arma de fuego, el cargador se desprende del revólver y esto le da tiempo a sus víctimas para ponerse a buen recaudo.
Otro hecho delictivo ocurrió la noche del sábado 28 de junio en la ciudadela Kennedy Norte de Guayaquil. Aquí nuevamente volvió a accionar la banda de delincuentes que todas las semanas roba en varios sectores del norte de la urbe porteña. En este caso, los delincuentes llegaron a bordo de una camioneta doble cabina y despojaron de sus pertenencias a un grupo de personas que llegaba a sus casas. Pocas horas después, estos mismos delincuentes fueron grabados por cámaras de seguridad, continuando con el paseo delictivo, pero ahora en el sector de La Alborada. En este punto le robaron a un ciudadano que se bajó de un vehículo. Los demás ocupantes lograron escapar. Mientras que el mismo sábado, en cuestión de segundos, un sujeto robó una furgoneta que estaba parqueada en un estacionamiento externo. El hecho ocurrió en el sector de Mucholote 1, en el norte de Guayaquil. Estos son tan solo unos cuantos hechos que quedaron grabados, pero hay otros de los que no existe registro y que forman parte de las decenas de casos que a diario ocurren en Guayaquil. Eder Cheme, Teleamazonas. Preste atención a lo siguiente, porque esto ha desatado la indignación de los ciudadanos. Delincuentes armados se subieron a un bus de la línea 103 y asaltaron a los pasajeros cuando circulaba por la vía perimetral en el sur de Guayaquil. Uno de ellos se sube primero y otros más se suman al asalto más adelante. Sí, vemos que las puertas estaban completamente abiertas y es por eso que también los pasajeros, cansados de la situación y al estar hartos de que cada semana les terminen robando, los pasajeros golpearon al conductor de la unidad por haber parado y haber permitido que estos sujetos, que seguramente han de robar a semana seguida en la misma unidad, en los mismos sectores, se sigan subiendo. Y es que pasa en Guayaquil muy seguido esto. Los mismos roban a los mismos buses, a los mismos pasajeros. Y la gente le pide a los conductores cerrar la puerta. Y no lo hacen. Pero también les piden, ahí la contradicción, que les paren donde ellos quieran. Entonces, mire usted, en medio de esta pelea entre pasajeros y conductores, ¿quién tiene que dirimir? La autoridad, pues. La autoridad que sí tiene una herramienta legal para sancionar a los vehículos de transporte urbano que circulan con las puertas abiertas, porque como bien lo decías, Valerie, más temprano, vaya que sí ayudaría mucho que solo se abran y se cierren las puertas en los paraderos. Pero como andan de paseo con las puertas abiertas, se suben de todo. Pasajeros, delincuentes. Estamos de vuelta con más información. Le contamos que desde el 1 de julio se realizará el cierre parcial de la avenida del Bombero, donde se van a construir 2 pasos elevados. Un punto importante, teniendo en cuenta de que diariamente en esa zona se concentra el tráfico vehicular de quienes salen de la costa y también de la zona de Seibo. Vamos con el detalle de la mano de Erika Vera, quien se encuentra justamente en el lugar. Compañera, adelante. Carlos, Valeria, amigos televidentes, 8 de la mañana con 46 minutos y tal como lo mencionan, desde mañana, 1 de julio, se cerrarán 3 pasos o 3 vías de la avenida de El Bombero. Es decir, para quienes vayan a realizar la ruta desde la vía La Costa hacia la avenida Carlos Julio Arosemena, desde la Vista San Eduardo hasta Almacenes Boyacá, si producción me ayuda tal vez promocionando el mapa, posteando el mapa también para poderles así guiar a las personas que nos están escuchando a esta hora de la mañana. Los carriles afectados serán desde el sentido de Vía La Costa hacia Carlos Julio Arosemena, desde la Vista San Eduardo hasta Almacenes Boyacá. Se van a realizar el cierre de 3 carriles, de los carriles que están hacia el parterre, hacia el sentido de el IES Los Ceibos, los 2 carriles del lado derecho, un carril del parterre central y solo va a estar habilitado uno exactamente para que puedan transitar ciertos vehículos. Del sentido, reiterarles, del sentido Vía La Costa, Carlos Julio Arosemena. Mientras tanto, desde la Carlos Julio Arosemena hacia Vía La Costa va a estar habilitado el carril central para que así puedan dar la fluidez en contraflujo. Indicarles, los 2 carriles centrales, tanto de Vía La Costa hacia la Carlos Julio Arosemena y viceversa, van a estar habilitados para que los conductores puedan transitar en esta vía.
3 carriles del sentido contrario van a estar habilitados en su sentido normal, estos no se van a ver afectados, pero sí se da una recomendación para quienes quieran retornar en el sentido contrario, es decir, darle un giro en U hacia la avenida Leopoldo Carrera en un sentido contraflujo si usted quiere transitar desde esta vía. Si me preguntan, es verdad, se cierra mañana estos 3 carriles, ¿hasta cuándo? Serán por 20 meses, para así darle paso a la construcción de 2 nuevos pasos elevados en esta vía, que va a tener un costo aproximado de 15.4 millones de dólares tras un acuerdo, según lo que indicó el municipio de Guayaquil, un acuerdo con un crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para así poderle dar fluidez a las personas que viven en el sector de Los Ceibos, vía La Costa y vía Daule. Van a ser en 2 fases. La primera fase va a ser la construcción del paso elevado de la vía La Costa hacia la Carlos Julio Arosemena. Posterior de 10 meses se retoma la segunda fase en el sentido contrario. Eso también hay que pedirle a la ciudadanía que tome un poquito de medidas alternas para así poderle dar o llegar a su destino. Como ustedes pueden observar, ya desde hoy se encuentra acá personal de la ATM dando un poco de fluidez a esta zona, que como bien lo decía Valerie, es una arteria principal para los sectores de Los Ceibos, de vía La Costa, de vía Daule, e incluso para las personas que llegan a laborar por este sector que ya se encuentra muy transitado, es un sector muy comercial también, que sale de las principales rutas y también urbanizaciones que desean desviarse. Las avenidas o los sectores alternos que usted puede tomar, en este caso es la avenida del Bombero, también la avenida Perimetral, la vía Daule, la Rodríguez Bonín y el túnel San Eduardo son otras de las rutas alternas en el caso de que mañana usted pueda transitar o vaya a transitar por esta vía para así poderle darle fluidez a esto. Indicarles, por 20 meses se va a realizar el cierre de 3 carriles acá en la avenida de El Bombero para construir 2 nuevas soluciones viales. Carlos, Valeria, ustedes continúan con más en estudios. Buen día. Bien, buenos días, Erika. Gracias por la información. Aquí, pensando un poquito en las rutas alternas, son pocas, pero hay una que otra, así que tenerlo en cuenta, porque efectivamente son 20 meses que va a demorar esos trabajos, y tal como lo vimos en la Avenida de las Américas, el objetivo es importante, o sea, es beneficioso para la comunidad, así que esperemos entonces que no sean tantas las molestias, realmente. Pero aún no empiezan los trabajos y el solo anuncio ya ha generado una serie de comentarios de habitantes de Los Ceibos que se rehúsan a la construcción de estas soluciones viales y que incluso desconocen a presuntos representantes que no son, según ellos, la voz de todos. Esperemos que se llegue a buen término porque evidentemente hay malestar. Aún sin las obras, es muy difícil avanzar en horas pico en esa zona de Guayaquil. 8 de la mañana con 51 minutos. Hemos insistido en esta postura de que no cuenten con nosotros para hacer como que nada pasa. Todas las semanas en Guayaquil hay accidentes de tránsito, en muchos de ellos hay personas heridas y hasta personas muertas. Y una estela de impunidad que tiene a la gente totalmente indignada. El último de los casos. La familia Erika Vera Párraga, la mujer que falleció aplastada por un contenedor en el norte de Guayaquil, ha vivido una serie de adversidades desde el accidente. Y en medio de atrasos como la sepultura de la víctima, que tomó más de 4 días, exigen también respuestas sobre quién es el responsable de ese hecho. Los familiares de Erika Vera Párraga, la joven que murió la mañana del martes 24 de junio tras ser aplastada por un contenedor en la vía perimetral, no han podido procesar su duelo por varias razones. Erika se encontraba parada al borde de la vía cuando de forma repentina el contenedor de un tráiler se desprendió del cabezal y cayó sobre su cuerpo. Pero la tragedia significa una pérdida para una familia, quienes desde el inicio han pasado por dificultades. Me dolió tanto para saber, mira, que era a las 6 de la mañana que la matan, para yo enterarme a las 6 de la tarde.
Al momento de su fallecimiento, Erika no contaba con documentos, por lo que su cuerpo no fue reconocido y retirado hasta varias horas más tarde. La falta de recursos llevó a que Erika sea velada en la sala de la casa de su madre. Allí pasó 4 días hasta poder ser enterrada. Entonces no la podíamos tener y no había solución. Quería sepultar a mi hija. La madre de Erika relata con profunda pena que su hija de apenas 24 años era madre de 3 hijos, una niña de 8 años, un niño de 5 y un bebé de 8 meses. Parece mentira que ella se fue. Pero por lo menos estoy luchando por mi niña y el otro niño por lo menos es sangre de su sangre. Otro de los problemas que atraviesa esta familia es claro. Hasta ahora no hay detenidos ni responsables identificados por este trágico suceso. El MIES se hizo cargo de los gastos fúnebres. Sin embargo, esta familia que perdió a su ser querido busca justicia. Aquí nadie, ya le digo, aparte de ustedes, la policía, así es que han venido, pero de ahí... de eso nada. El artículo 377 del Código Integral Penal expresa que la persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, suspensión de la licencia de conducir por 6 meses, una vez cumplida la pena privativa de libertad. Pero el conductor huyó de la escena y no hay quien pague esta condena. También resalta que serán sancionados de 3 a 5 años cuando el resultado dañoso es producto de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas para conducir. La misma multa se impondrá a la o el empleador público o privado que haya exigido o permitido a la o el conductor trabajar en dichas condiciones. Pero ya a casi una semana de este trágico suceso no existen nombres de empresas responsables ni las razones de cómo se dio este accidente. Hoy esta familia no solo llora la pérdida de una madre, una hermana, una hija, sino también la indiferencia. La familia de Erika exige justicia, respuestas y sobre todo que hechos como este no queden en impunidad ni se repitan. Paula Kuhn, Teleamazonas. Algunos malos abogados le han recomendado a los transportistas que cuando hay un siniestro con heridos o peor todavía con personas muertas, huyan de la escena. Porque así es más fácil aplicar el tontódromo, ¿no? Dilatar las audiencias, que no den con su paradero. Básicamente cerciorarse de que exista impunidad. En otros países incluso la presencia de los conductores que causan estos siniestros de tránsito y su colaboración hace que ellos puedan disminuir eventualmente la pena, incluso hasta cumplirla con regímenes semiabiertos y demás, fuera de prisión. Pero acá es al revés. Indiferente de aquello, usted ya vio, no es que no existen herramientas legales para sancionar, las hay. Están determinadas en el COIP. Hay muerte dolosa y muerte culposa. Dolosa es cuando hay intención, culposa es cuando es producto de un accidente. En este caso sí habría una muerte culposa y sí habría mecanismos para procesar al conductor, que dicen los abogados tendría la responsabilidad personalísima de los accidentes. No obstante, en este país, en esta ciudad en particular, no pasa nada. Porque la autoridad simplemente se cruza de brazos y deja que sea un problema entre la compañía y el afectado. La autoridad está ahí para mediar en favor del accidentado, en favor de la sociedad y cerciorarse de que esto no ocurra. Pero ocurre con frecuencia, a vista y paciencia de todos. Por eso insistimos en la pregunta. ¿Quién responde? Por eso estamos aquí, porque no podemos hacer como que nada ha pasado y es un caso más, se mira para otro lado y que la familia vea cómo resuelve y cómo sigue llorando a su familiar. No, señores. Por eso aquí hacemos enérgicamente un llamado de atención, porque no pueden quedar las cosas de esta manera. E insistimos también en el control que debe hacer la autoridad de tránsito e insistir en que se tomen todas las seguridades al momento de transportar carga extrapesada. Sí. Por favor. Y con la autoridad de tránsito nos referimos a la ATM en el marco de sus competencias y a la CTE en los ejes viales. Ambas, por favor, ustedes también son corresponsables de esto. No tienen la culpa de los siniestros, por supuesto que no, pero sí tienen responsabilidad en evitarlos. 8 de la mañana con 57 minutos. Y la Policía Nacional, mediante el uso legítimo de la fuerza, frustró la fuga de 2 hombres armados, quienes se disponían a cometer delitos en el Cantón Durán, en la provincia del Guayas. Los antisociales se enfrentaron a tiros con los uniformados antes de ser capturados. Uno de los delincuentes resultó herido.
Este es uno de los 2 delincuentes neutralizados por la acción policial en el cantón Durán, provincia del Guayas. El hecho se dio al mediodía de este sábado 28 de junio, mientras agentes se desplazaban por una alerta ciudadana sobre un caso de robo. Los uniformados, al percatarse de la actitud sospechosa de estos 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta, protagonizaron la persecución, mientras que los antisociales iniciaron un enfrentamiento a bala en contra de los gendarmes. La acción policial, que se extendió hasta la avenida Nicolás Lapenti, acceso principal y vía muy concurrida, pudo neutralizar la fuga de los 2 hombres implicados, haciendo uso legítimo de la fuerza. Producto de los disparos, uno de los ahora capturados quedó herido. El otro sujeto fue aprehendido para continuar con los trámites judiciales. El ministro del Interior, John Reinberg, en redes sociales destacó el accionar de los policías al frustrar el objetivo de los antisociales y resaltó: a la delincuencia la atacamos con todo. Como parte de los indicios retenidos para investigaciones consta la motocicleta en la que se desplazaban y un arma de fuego. Astrix, Ingrid, Teleamazonas. Y un hombre y 2 mujeres fueron detenidos en el norte de Guayaquil. Esto como parte de una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación sexual. Revisamos. Operaban en el norte de Guayaquil un grupo de ciudadanos de nacionalidad venezolana que captaban a sus víctimas mediante redes sociales, encerraban a las mujeres en casas y las explotaban sexualmente en páginas de internet. Una agencia clandestina dedicada a la explotación sexual de mujeres de origen venezolano que operaba en distintos inmuebles de Guayaquil. Las víctimas eran obligadas bajo coacción y amenazas a realizar servicios sexuales a cambio de dinero. La Fiscalía General del Estado informó que se han identificado a 11 posibles víctimas del delito, entre ellas una menor de 15 años. Ya estaban aquí en el Ecuador, pero había en otros casos que tenemos entendido eran captadas ya directamente desde Venezuela y estas personas eran las encargadas de financiar el viaje hasta acá al Ecuador. Y obviamente ellas posteriormente eran ingresadas a ciertos inmuebles que estaban ubicados en el sector de Urdesa y en el sector Yetel. En una de las viviendas allanadas, además de las víctimas, los agentes hallaron cerca de 200 preservativos, pelucas, 10 teléfonos celulares, así como sistemas de videovigilancia y equipos de conexión a internet, armas de fuego y municiones. El operativo se llevó a cabo tras una investigación iniciada en febrero, después de que se interviniera a otra vivienda de donde fueron rescatadas 3 menores de edad víctimas de explotación sexual y se detuvieran aquel entonces a 2 personas. Como resultados de este operativo tenemos 3 aprehendidos, 3 ciudadanos venezolanos, obviamente no responden a antecedentes: Carla H., Alex U., Raquel B. El delito de trata de personas está tipificado en el artículo 92 del Código Orgánico Integral Penal, que se sanciona con hasta 22 años de prisión si la víctima ha sufrido enfermedades o daños psicológicos o físicos graves o de carácter irreversible. La investigación continúa, pues esta red de explotación sexual estaría operando a nivel nacional. Paula Kuhn, Teleamazonas.